Muy bien, pues esa palabra, precisamente ese verso de no me avergüenzo del evangelio, es algo que tú y yo debemos de tener siempre presente. Si ese evangelio impactó tu vida, hay un resultado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, hay una ley que yo sé que tú en un momento la conociste, que es la ley de causa-efecto. ¿Cuántos la conocen? ¿Sí? Ley, causa-efecto. Ahorita en la mañana, los que llegan temprano a ver al cafecito y a convivir un momento, yo nunca he visto, y Alfredo nos lo puede decir, quién le hizo una mala cara porque trae pan dulce. ¿Alguien se enojó? No. ¿Qué produce su acción de compartir? Sonrisas. Y hasta digamos, ¿a qué horas llega Alfredo? ¿Verdad? Con el panecito. ¿A qué horas ponen las hermanas el cafecito? Bueno, hay efecto precisamente con cada acción, buena o mala, hay un efecto que se produce. Tenemos, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes no han dicho, bueno, nada más llueve tantito en Reynosa y qué pasa? Se inunda. Es un efecto, ¿verdad? Llueve y ya se inundó Reynosa. Me tropecé, me golpeé. ¿Qué va a producir en ti y en mí? Dolor, ¿verdad? Hay un efecto, hay una respuesta ante tal acción que se cometió, que se hizo. Si alguien te dice cosquillas, 1 o 2, o te enojas o ¿qué va a hacer? Te vas a reír, ¿verdad? Hay un efecto. Esto es algo importante porque ¿qué ha hecho el evangelio en nuestras vidas? ¿Qué ha producido en nosotros? Esa ley de causa-efecto es precisamente como esa palabra que Jesús dijo, que habla la Escritura. Lo que siembras, vas a cosechar, ¿verdad? Va a dar algo va a salir. Según la semilla, es lo que se va a producir. Y bien dice en Gálatas 6:7, no podemos engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. ¿Qué quiere decir? Tarde o temprano va a llegar la factura. De cada cosa, de cada acción, cada decisión va a llegar una factura a nuestras vidas. Así que ustedes saben que es la Real Academia Española, ¿verdad? Ahí está todo nuestros terminología, definiciones, qué se acepta, qué no se acepta y cuántas palabras se añaden, que un momento dado era acá del pueblo, ¿verdad? De formas de expresar algo, pero dice, la vamos a añadir ya de uso, ¿verdad? Y de aprobación general. Bueno, hay un diccionario de la Real Academia del Cielo, donde hay palabras que no van. Una de ellas, fue por accidente. Sucedió, cayó del cielo, fue mi suerte, fue una casualidad. Ese tipo de términos no existe para el cristiano, no existe, sino que sabemos, y para toda la humanidad, no existe, sino que todo lo que se siembra se va a cosechar. Esa es una ley que precisamente podemos ver a través de ella lo que es la causa-efecto de la caída del hombre. Todos podemos recordar precisamente ese pasaje que está en Génesis capítulo 3, lo voy a relatar, yo creo que todo esto lo sabemos, lo voy a relatar, donde Dios da instrucciones, ¿verdad? Le dice a Adán, dice, de todo esto puedes comer, pero de este árbol del bien y del mal no podrás comer, porque aquel día que tú lo hagas, va a haber un efecto. ¿Cuál fue? Muerte, separación. Hay un efecto ante aquella rebelión o desobediencia. Y precisamente vemos que llegó el momento donde viene ahí Eva y está escuchando una voz que no es la de Dios, es la de la serpiente, ¿sí? Y cual habló, ella hizo. Empezó a ver, dijo, este fruto es agradable, ¿verdad? Yo sí quiero lo que me está diciendo. Y vino muerte. Va con su esposo Adán y le ofrece lo mismo y él hace precisamente lo mismo de tal manera que viene muerte. Sus acciones precisamente evidenciaron su rebelión ante la instrucción divina. Eva escuchó a la serpiente, vio que el árbol era bueno, codiciable y se deja engañar y por lo cual viene muerte. No podemos olvidar esto. Cualquier rebelión al Señor va a producir una separación entre Él y nosotros, porque Él es un Dios santo. Viene lo mismo con Adán y le dice el Señor, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, vas a morir.
por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, hay un efecto. Te sometiste a ella, hay un efecto. Te dejaste arrastrar por ella, hay un efecto. Y vino muerte, separación, de tal manera que dice en Génesis 3:24, y fueron expulsados. Fueron expulsados de ese Edén donde ellos día y noche, bueno, ahora sí que no había tal separación, pero a cada momento podían tener esa comunión, ese caminar con el Creador, con el Señor. No había precisamente lo que hoy conocemos como la muerte física, no había lo que es la enfermedad. Eva no tenía competencia, Adán tenía la mujer más preciosa del mundo, era solo para él. Pero ¿qué pasó? El momento que tomaron mala decisión, vino una consecuencia por esa decisión que habían tomado. Causa-efecto de la caída, muerte. Es un efecto la muerte. ¿Qué efecto trae que el hombre, hablo de hombre, pero en general como humanidad, qué efecto hay de que vivamos sin Dios? ¿Qué efecto hay en la vida del ser humano el vivir sin Dios? Y aún, les voy a decir como lo sabemos, aún cuando estemos dentro de la iglesia, no quiere decir que seamos cristianos. No quiere decir que Dios esté morando en nuestras vidas. No quiere decir que porque traigamos una Biblia, ya aquella persona ahora sí que conoce la palabra y vive la palabra. Es muy diferente conocerla y a vivirla. Es muy diferente precisamente el decir soy cristiano a ser un verdadero discípulo. Un genuino discípulo. Ahora sí que no podemos ser Marco Patito. Ahí traigo una bolsa, una mochila y a varias hermanas se las he mostrado. Y esa mochila dice París. Y sí, fue comprada en París. Porque mis hermanas se fueron de vacaciones y una me la trajo. Mira lo que te traje para que eches tu Biblia, tu cuaderno y todo. Y que voy viendo la etiqueta, Made in Taiwan. Made in Taiwan, Made in China. Pero sé que sí la compran, pero no es original de ahí. Así que lo mismo sería, yo vine a la iglesia, yo llegué bien temprano, yo traje la Biblia, yo me sé esto, yo me sé el otro, di mi ofrenda. Pero si no hay un corazón realmente enamorado, comprometido y renovado en el Señor como son un odre nuevo, no somos tal cual. Hay consecuencia al vivir sin Dios. Dice Romanos 5:12, el pecado entró por un hombre. Ahora sí, con ese ADN de Adán, dice, por el pecado entró la muerte a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, no podemos victimizarnos como lo hizo precisamente Adán. Es que la mujer que tú me diste, es que la serpiente me engañó. Pues sí, porque escuchamos voces que no es la voz de Dios, es la voz de la carne, es la voz precisamente del enemigo que engaña, que seduce nuestras vidas. Por cuanto todos pecaron, lo que hay aquí es que tenemos que reconocer nuestra condición, nuestro pecado. Muchos podrían decir, bueno, es que yo soy bueno, yo hago lo bueno, yo no fallo, yo tengo a mi familia, tengo a mi esposa, tengo a mi esposo, trabajo, proveo. ¿Sabes qué? Si alguien te lo dijo, si tú lo crees, estás mal diagnosticado. Con ese médico que es el razonamiento humano, el sabiduría humano, o bien un corazón perverso y engañoso te va a decir, tú eres bueno. Pero el diagnóstico verdadero lo da la Escritura, lo da el Señor en lo que es Romanos capítulo 3. Tú puedes leer ahí cada cosa que el Señor dice, tienes esto, tienes esto, tienes esto. Da evidencia de tu pecado, toda esta sintomatología. Todos estos síntomas hablan precisamente del pecado, de esa desobediencia, de esa rebelión ante Dios, ante el soberano, ante el creador de todas las cosas, el que te formó, el que te hizo y que te hizo con un propósito a ti y a mí, una adoración genuina que tal cual fue quebrantada en el mismo Edén ante la misma presencia de Dios. ¿Qué hicieron Adán y Eva?
¿Qué hace el hombre sin Dios? Ellos lo que hicieron al momento que fueron abiertos sus ojos, vieron su desnudez, dice que tuvieron miedo, se escondieron y se vistieron con hojas de higuera. Y esas hojas de higuera precisamente habla de aquellos argumentos que se levantan y que dicen, pero es que tú no tuviste la culpa. Es que tú eres joven, es que nadie te entiende, es que no te atienden en casa, es que el pastor, y es que esto, y es que tantas cosas y argumentos que se levantan en la vida y en el corazón y en la mente que vienen a interrumpir tu caminar con Dios, que vienen a dejar fuera de tu agenda al único Dios verdadero. Fuera de tu vida. ¿Qué hace Dios? ¿Qué efecto hay en Él? En ese amor tan grande que dice la Escritura que ahora sí que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué hizo? Tomó un cordero, un animal inocente, lo mató, derramó sangre y con esa piel de ese animal, ¿qué hizo? Los vistió. ¿Y qué estaba hablando ahí? Estaba precisamente viéndose aquello que un día ya sucedió para nosotros. El verdadero Cordero de Dios pagó en la cruz. Fue ofrecido, fue derramada su sangre por amor a nosotros. Por amor a ti, por amor a mí. Eso hizo el Señor. Sacrificó un cordero inocente. No tenía la culpa. No tenía por qué padecer. Él no había cometido la desobediencia. Él no se había rebelado. Lo mismo es con Jesús. La rebelión del hombre es la causa de esa muerte del inocente. Ese es el efecto de nuestro pecado. Rebelión, orgullo, propia sabiduría trae muerte espiritual, porque puedes decir, ay, bueno, es que aquí estoy, ¿no? No, hay una muerte interior, una muerte espiritual, por lo cual podemos ver hoy en día tantos suicidios, tantos abortos, tantos divorcios, tantas precisamente violaciones aún a los propios hijos. ¿Por qué? Porque el hombre carece de Dios. Hay una historia que todo el mundo conocemos, ¿verdad? Del Robin Williams, el famoso comediante, alguien que sus películas todos te hacía reír y un día terminan en suicidio. ¿Por qué? Porque ni fama, ni dinero, ni nada podía llenar lo que solamente Dios puede hacer en la vida de nosotros, en la vida de la humanidad. Solo Él puede llenar el corazón. Es que no tengo sentido, ¿por qué existo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué va a pasar el día de mañana? ¿Sabes qué? No has tenido un encuentro con el Señor. Y el Señor está tocando. Él está hablando. Él está hablando el corazón. Él no quiere la muerte. Ahí en Romanos capítulo 3, te voy a invitar a que abra la escritura. Romanos capítulo 3. Ahí está la radiografía del corazón. ¿Quieres saber quién eres? ¿Quieres saber cómo estás? Vamos a acercarnos a Dios. ¿Qué dice? ¿Cuál es el diagnóstico del médico de médicos? El que ve no la apariencia, como ahorita nos ministraban, sino que ve tu corazón y ve mi corazón. No dice qué bonito plato, está bien limpio, pero mira por dentro cómo hay de suciedad. Bueno, dice en Romanos capítulo 3, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto del hombre sin Dios? Y te voy a ir mencionando así en forma general. A partir del verso 9 al verso 18 podemos tomar ahí varios precisamente referencias de lo que es el hombre sin Dios. El hombre sin Dios no entiende. Es más, dice ahí el verso, en el verso 10 dice, no hay justo ni aun uno. No podemos decir yo soy bueno, yo califico, yo cubro el molde. No, dice no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. Hacemos tonterías queriendo decir esto es Dios o yo soy Dios. Simplemente nos estamos dando golpes contra la pared. Dice, no hay quien busque a Dios. Pero es que yo voy a la iglesia. Pero es que yo hago obras. Dice el Señor, no hay quien busque. Él es el que busca. Dice también, no hace nada bueno.
nada bueno. ¿Quién lo está diciendo? El Dios que nos conoce. Él está diciendo, no hay nada bueno en ti, porque una cosa es la acción, pero ¿qué motivo hay dentro del corazón? Querer apantallar, querer ganar una aceptación de Dios, querer ganar una salvación. Él dice, no hay nada bueno de lo que tú haces. Dice que sepulcro abierto en la garganta. Sabes que lo único que sale de tu boca es mentira, es murmuración, es chisme, es queja. Estás hiriendo con tus palabras. No das aliento. No produce paz en el corazón de nadie. Siempre estás hablando lo que no conviene. Tus pies están encaminados solamente a buscar lo malo. Y dice en el 18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios. No temen a Dios. Y el no temer a Dios es vivir como una canción por ahí, a mi manera. Voy a vivir a mi manera. Voy a vivir de la manera que yo crea, que yo quiera, que me guste, que me complazca, que pueda suplir lo que yo quiero de mis propias necesidades, de mis propios deseos. Pero bien dice el Señor, no hay temor, no tiene temor el hombre. Y no estamos hablando que sea y que esté refiriéndose la Biblia al Chapo, ¿verdad? A los hombres, personas que participan en los cárteles, no, a toda la humanidad. Desde el más chiquito hasta el más grande. No hay temor de Dios. Dice en Mateo capítulo 15. Vamos a Mateo. Mateo capítulo 15 nos dice así la escritura en el verso 11. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y dice ahí después en el verso 18, porque lo que sale de la boca, del corazón, sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Qué es el hombre sin Dios? ¿Qué produce en él esto? La ausencia de Dios, malos pensamientos. ¿Qué produce la ausencia de Dios? ¿Cuál es el efecto? Es homicida. Y no solamente porque tome un puñal, porque tome una pistola, sino porque mata aún con las palabras. Mata aún con las acciones. Hay ofensa. ¿Qué pasa? ¿Qué otro efecto hay del hombre sin Dios? Adultera, fornica, hurta, da falso testimonio, blasfema. Estas son las cosas que contaminan al hombre. Todo lo que sale de la boca, dice el Señor, de tu propio corazón sale y te contamina. Tienes un corazón, dice, con malos pensamientos. Buscas herir, fornicas, adulteras, Pero ¿cómo es esto? Dices, bueno, es que pues yo tengo a mi esposa, yo tengo a mi esposo. ¿Cómo que adultero? ¿Cómo que fornico? ¿De dónde emana esto? Cuando somos infieles a Dios. Estamos adulterando. Si Él es el único Dios verdadero, ¿es tu Dios? Al momento que buscamos otra cosa y ponemos en prioridad nuestra vida, nuestros intereses o alguien más, estamos adulterando, estamos siendo infieles al Señor. Infidelidad. El hombre sin Dios comete infidelidad. Dice en el libro de Romanos. Romanos es un libro que te recomiendo que estemos leyendo, que estemos meditando, que estemos recibiendo el mensaje, puesto que precisamente es un libro especial para hablarnos precisamente del interior del hombre que vive sin Dios, con la ausencia de Dios. Dice en Romanos capítulo 1, precisamente en el verso 21, vamos a ver un efecto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. ¿Qué estamos viendo aquí? No lo reconoció el hombre.
no le adoró, no le dio gracias. Aquí tenemos una causa del porqué de la caída del hombre. De tal manera que el verso 22 dice, profesando ser sabios, su efecto ¿qué? Necedad de nuestra vida. Dice el siguiente, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves. ¿Qué pasó aquí? Idolatría. El hombre sin Dios se volvió a la idolatría. Y para esto hay un efecto. De estas causas que acabamos de leer, viene efecto, viene juicio de Dios. Y el primero ahí se registra en el verso 24. ¿Qué hace Dios ante el pecado del hombre? ¿Qué efecto hay en nuestras vidas? Dios los entregó a la inmundicia, dice verso 24, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí habla del primer juicio. Dios los entregó. Subraya esa palabra ahí en tu Biblia. Dios los entregó. Y cuando habla la palabra entregó, habla de dejar solo, alejarse. Hay todo un abismo de separación donde Dios dice, ¿no quieres nada conmigo? Yo no tuerzo brazos. Dios es un caballero, ¿sí? Tú optaste lo contrario. Él dice, yo los abandono, los entrego, me alejo de ahí. Ese es un primer juicio que Dios hace. Otro, verso 26. Dice ahí, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. ¿Qué dice ahí? Dios los entrega nuevamente. Los deja seguir sus pasiones. Vienen relaciones sexuales entre hombre y hombre, mujer y mujer. Los abandona el Señor. Tu corazón, tu mente, tus pasiones gobiernan tu vida. Dice el siguiente juicio, verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está una causa. No apruebas tener en cuenta a Dios en tu vida, en tus decisiones, en tus acciones. ¿Qué dice el Señor? El efecto, Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Causa, no tomaron en cuenta a Dios. ¿Cuánto tomamos en cuenta a Dios? ¿Cuánto tomas en cuenta a Dios en tu vida? Vemos 3 veces, ahí se repite, Dios los entregó. Ausencia de Dios en el hombre. Esto se llama muerte. Una muerte espiritual. La separación de Dios y el hombre es muerte. Es un grande abismo que hay entre Dios y nosotros. ¿Debido a qué? Al pecado que mora en nuestros corazones. Un principio importante, verso 32. Vamos a ver qué dice el 32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? Son dignos de muerte. Todo esto que leímos se resume, dignos de muerte. Ahorita entonábamos el cántico donde Él subió a la cruz, Él pagó nuestro lugar, Él pagó ese efecto del pecado, pero estamos sin Dios y somos dignos de una muerte eterna si no recibimos ese regalo de salvación que Él ofrece. El hombre sin Dios. Vamos a Efesios capítulo 2. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2. Dice así, y Él os dio vida a vosotros. ¿Cómo está el hombre sin Dios? Muerto en delitos y pecados. Y ahí tú puedes leer toda una descripción de lo que es muerto. Dice, Él os dio vida. Si alguien te da vida es porque antes, ¿qué ocurría? Muerte. Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Practicando el pecado, siguiendo la corriente de este mundo. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Todo en contra
de lo que Dios ha establecido, conforme a los mandamientos, conforme a la naturaleza de un Dios santo, de un Dios soberano que es nuestro Dios. Dice el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. ¿Cómo vive el hombre sin Dios? En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, el hombre sin Dios es hijo de ira, lo mismo que los demás. Esta es la condición del hombre, vive en sus propios deseos, buscando hacer su propia voluntad conforme a su propio razonamiento. ¿Qué me conviene? ¿Qué quiero? Solo se vive una vez. Y en base a esa idea, solo se vive una vez, el hombre se desvía tras sus propios intereses terrenales, efímeros y temporales. ¿Cuántos sabían esto? Ese es el diagnóstico, eso es lo que Dios nos habla. El hombre sin Dios está perdido, está muerto, no tiene vida, podrá respirar, latir el corazón, pero está bajo sentencia de muerte eterna. Bajo sentencia de muerte eterna. Primera de Juan, capítulo 2. Habla ahí precisamente en el verso 15, 16, que el hombre sin Dios ama el mundo y tiene un intenso deseo por complacerse físicamente. Eso habla de los deseos de la carne. Habla también que el hombre sin Dios tiene un deseo insaciable por todo lo que ve. Siempre está buscando. ¿Y qué me compro? ¿Y qué quiero? ¿Y qué deseo? Dice, los deseos de los ojos. Así como también quiere mantener y lograr un orgullo por sus logros y por sus posesiones. Y esto se refiere a la Escritura como vanagloria. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, en esto vive y es gobernado el hombre sin Dios. El hombre sin Dios es esclavizado a esto, a sus propios deseos, esclavo de su propia carne, esclavo de sus propios deleites. Y nada de esto, dice ahí, proviene de Dios, sino ¿de dónde? Del mundo. No proviene de Dios, sino del mundo. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de Dios? Lo mismo ocurre, nada más anótalo, lo que es en el libro de Génesis. Dice que la tierra estaba desordenada, estaba vacía y estaba en oscuridad. O el hombre sin Dios, la humanidad sin Dios, ¿qué hay en su vida? Desorden. En todas las áreas, en todos los ámbitos. Hay vaciedad y hay oscuridad. Hay una ceguera totalmente de ver qué es lo importante en su vida. No puede tomar decisiones que sean de beneficio a su vida porque solo está en oscuridad. Está en vida en desorden, en oscuridad. Esto es la condición del hombre sin Dios. La causa, ¿qué es? El pecado. ¿Cuál es el efecto? La muerte y la separación eterna de Dios. Gálatas 6, verso 7. Y lo puedes poner, Fer, en traducción lenguaje actual, dice ahí, no crean que ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosecha lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, que es nuestra causa, que es la causa, que es el efecto, moriremos para siempre. Si obedecemos al Espíritu, que sería una causa, el efecto que es, tendremos vida eterna. Si tú obedeces, si yo obedezco a la voz del Espíritu, el efecto es vida, vida en abundancia, gozo, plenitud. Pero si obedecemos a los deseos de la carne, ¿sí? Vendrá muerte a nuestras vidas. Muerte, pero ¿por qué? ¿Qué pasa? Hay desánimo, no hay gozo, se ve hacer. Dicen, ¿verdad? Que los ojos es el reflejo del alma. Y dice, pues ya no brilla nada. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué ya no viene a la iglesia? ¿Por qué hay los estudios y no vienen? ¿Por qué? ¿Sabes que yo me sé una frase por ahí que en la universidad nos enseñaban los maestros? Llueve, tiemble, relampaguee, aquí los quiero. Así nos decían. Así que hazle como quieras, pero tienes que venir a la escuela.
Pero ¿qué pasa? Por cualquier cosita se levantan argumentos, mejor no vayas, mejor me quedo. Mejor es que esto es prioridad, ¿verdad? Y estamos simplemente envolviéndonos en una oscuridad y dejando de lado a Dios. Es que como que esto del evangelio, como que esto de las iglesias es para viejitos, ¿no? Yo estoy bien, tengo mi familia, tengo mis estudios, tengo mi trabajo, me voy de vacaciones, ya estoy planeando dónde. No, ¿sabes qué? La verdad está en el centro de tu vida. Nada va a suplir tu necesidad verdadera y genuina conforme al diseño que Dios ha hecho en ti y en mí. Solo Dios lo puede llenar. Obras de la carne. Si tú lees ahí en Gálatas cuáles son las obras de la carne, toda esa descripción que viene ahí, eso es lo que pasa, ese es el efecto del hombre sin Dios, gobernado por su carne. Y dice la escritura en Juan 8:44, hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él hace, eso mismo hacen ustedes. Él miente y eres mentiroso. Él es homicida y tú matas con tus palabras. Tú matas con tus acciones, tú dañas a otros, hijos de vuestro padre el diablo, porque los mismos deseos, porque las mismas acciones se repiten. El que es de Dios, dice, lean por favor Juan 8:47, el que es de Dios, oye sus palabras. El que es de Dios, oye sus palabras. El que no es de Dios, el hombre sin Dios, no oye a Dios. No escucha, y eso de oír, y decir, pues yo te estoy escuchando ahorita, pero cuando salgamos de esa puerta para allá y me preguntan, oye, ¿de qué fue la predicación? ¿Sabe? ¿Y de qué habló el pastor? ¿Sabe? Qué triste, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque no hubo un corazón receptivo, no te dejaste envolver por el Espíritu. Habla mi vida, Señor. Es que esas cosas sí me las sé, pero ¿sabes que siguen prevaleciendo aquí? Porque siguen siendo importantes, vitales para tu vida y para mi vida. Yo tomé agua hace un rato, pero no quiere decir que ya no pueda tener sed. Esto es necesario, tomar de esta agua día a día y nuestro corazón sea refrescado. Que nuestro corazón sea sanado, que nuestras vidas sean restauradas, por lo cual es importante escuchar con atención qué Dios quiere hablarme, qué Dios quiere decirme. ¿Qué edad tienes? No lo digas. ¿Cuánto te resta? No lo sabemos. Pero es sí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El tema de la predicación es, ¿y tú qué harás? ¿Y tú qué harás? Ya Dios te está diciendo tu radiografía, ya Dios te está diciendo la condición que es sin Él. ¿Qué harás con ello? ¿Qué respuesta vas a hacer? ¿Qué respuesta va a haber en tu vida? Ahora sí, un hombre en Cristo, una mujer en Cristo, ¿qué características hay? ¿Qué pasa? Y al hablar en Cristo es porque aquello que un día en el Edén se terminó, que es la comunión con Dios, ahora el hombre vuelve a Dios. Y gracias a quien le hemos entonado cánticos al Señor, gracias a Él. Podemos volver a esa comunión. El hombre sin Dios, ¿sí? Tiene que ser transformado. Y eso se habla de metamorfosis. Y esa metamorfosis es totalmente una transformación de ese gusano que se arrastra a ser una linda mariposa. De ese que se arrastraba en la tierra, en el estiércol, a ser en una libertad, volando, siendo libre. Eso es el poder que Dios tiene, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Solo su palabra tiene el poder para transformar el alma, nuestras almas, nuestras vidas y la vida de los tuyos. Y la vida de la humanidad, la vida de tus vecinos, de aquellas personas que tienes cercanas allí en tu casa, solo su palabra puede transformar. ¿Pero cómo? Si el ADN era de Adán, pero ahora renacidos en Dios. ¿Y que estoy hablando? Renacido, nuevo nacimiento, podrás tener un nuevo ADN.
renacidos, una simiente incorruptible que es la simiente de Dios, que ya todo tu ser, todo tu interior, todo es transformado, como dice Juan 3:16. No lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó. Causa, grande amor del Señor. Qué grande amor. ¿Quién nos puede amar como Él? Que le llevó su amor a entregar a su Hijo, a entregar el Cordero inocente, sin mancha, sin pecado, por nosotros, para lograr ese efecto radical en la vida del hombre, que es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, de muertos eternamente bajo esa condena a una nueva vida, a una vida eterna de comunión eterna. ¿Con quién? Con Él, con el Creador, con el Señor, con el Soberano. Eso es precisamente quien logra que nosotros tengamos esa nueva vida. Una mujer, un hombre en comunión con Dios, un nuevo hombre en Cristo. Hay un canto, bueno, que es 1 Corintios 7:23, si mal no recuerdo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. He aquí, todo es hecho nuevo. Todo lo puede transformar el Señor. Y eso quiere hacer en tu vida. Eso quiere hacer en la vida de los tuyos. Es lo que quiere hacer el Señor en la vida de la humanidad. De tal manera que dice Juan 1:12, a los que se lo saben. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesús, Salvador. Yo necesito un Salvador. ¿Tú lo necesitas? Yo necesito el Salvador. Y necesito Salvador porque estaba perdido. Eso no es de edades. Esta es la condición del hombre. Está perdido. Y en Él la salvación. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque antes éramos hijos de vuestro padre el diablo. Porque vivíamos bajo nuestro parecer, bajo nuestras propias decisiones. Acuérdate un punto importante: no hay pecado chiquito ni hay pecado grande. El que peque en uno solo de los mandamientos, dice el Señor, es transgresor de todo. No hay medio malo ni hay medio bueno. O eres o no eres. Y el Señor dice, eres pecador. Muerte eterna, da la sentencia, pero en su grande amor dice, entrego a mi Hijo, para que si tú crees precisamente que es por amor que yo lo entrego, para anular la sentencia que tú tienes, vas a ser salvo. Te voy a traer de regreso a casa. Vas a volver a esa comunión como al principio conmigo. Juan 3, del 3 al 6, allá anótalo nada más. Es el momento de encuentro de Jesús con Nicodemo y le dice, es necesario nacer de nuevo, porque lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es necesario que nazcas de nuevo. ¿Y cómo me meto nuevamente a la matriz de mi mamá, a su vientre? No. Es una humillación de tal manera que ese corazón incrédulo, que ese corazón de piedra Él lo quite y Él ponga un nuevo corazón. Un nuevo nacimiento. Una nueva vida en Cristo Jesús. Busca por favor Mateo capítulo 12, verso 33. Mateo capítulo 12, verso 33. Dice así la escritura. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por sus frutos los conoceréis. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta
en el día del juicio. ¿Cómo podemos saber de qué tipo es el árbol? ¿De qué manera? Bueno, hay unos que tienen muy buen ojo. Es que esta hojita es de romero, esta hojita es albahaca. Yo no sé la diferencia de las hojitas. La mera verdad, tengo una cajita con tantas hierbas, pero no sé diferenciar. Pero aquí está un punto donde el Señor quiere que veamos. Un árbol se conoce por su fruto. Yo no puedo decirle a un árbol que dé manzanas si es de limón. El hombre bueno de su corazón va a producir lo bueno. Su corazón revela quién es, porque el corazón precisamente ejerce el gobierno sobre lo que somos, lo que hacemos, ¿sí? Nuestra condición. Así que no podemos pedirle al árbol de limones que dé manzanas. Todo árbol se conoce por su fruto. Todo árbol se conoce por su fruto, de tal manera que un día el Señor les dijo y nos dice hoy, no todo aquel que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. De tal manera que nuestros actos, nuestros hechos, lo que se evidencia de nuestra vida, más allá de lo que los demás puedan ver, lo que Dios ve en nosotros, ¿sí? Hable quién es Él en tu vida, quién es Él en mi vida. Acuérdense, hay una frase que el pastor nos ha enseñado, dice, actividad revela identidad, y nuestra identidad da a conocer nuestra actividad. Si alguien en este momento que se está ahogando, se está poniendo morado, no creo que nuestro hermano Armando no se vaya a levantar. ¿Vas a levantar, Armando? ¿Por qué? Trae bien puesta la camiseta, ¿verdad? Sé quién soy, sé mi identidad, por lo cual llevo a cabo una actividad. Y por la actividad dices tú, eres médico, eres enfermera, sabes de medicina, porque tu actividad está revelando quién eres. ¿Qué se revela en nuestra vida? ¿Qué habla tu vida? No hay cristianos de marca patito. Eso habla de mediocridad. Eso habla de aquello que a Dios no le agrada, que Dios no acepta, que los demás pueden ver la limpieza de afuera del vaso, pero asómate adentro y verás cómo están las cucarachas. No podemos imitar al mundo. Ya el que es nacido de Dios no imita lo del mundo. No se deja llevar por la corriente de este mundo. Camina en sentido contrario. Todos nos hemos subido a escaleras eléctricas, ¿verdad? Si voy para arriba, pues bien padre, me subo, pero ahí me lleva. Pero imagínate la que viene de bajadita y tú vas a ir en sentido contrario. Tienes que tener una firmeza, una fortaleza, sí, determinación para decir, no, yo no me voy a dejar llevar en la corriente y en el sentido que va toda la humanidad, sino que yo voy a caminar en sentido contrario. Eso es lo que hace el hombre con Dios. Aquel que está en Cristo navega contra corriente, no en las modas, no lo que dicta el mundo, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, no a lo que considera como normal, generalizando, ese es el estilo de vida. Esto es lo que se practica. ¿Qué le ves de malo? No. Yo navego contracorriente, aun cuando me dé golpes, aun cuando no haya aceptación de los demás para tu vida, tú, si eres de Dios, caminas contracorriente. Ese sacrificio de Cristo en la cruz produce vida para aquel que cree. Si tú has caminado así precisamente conforme a la corriente, necesitas de ese encuentro con el Salvador. Necesitas de ese encuentro con Jesús de tal manera que dé un giro tu vida de 180 grados. Ya no más ese camino de muerte, sino el camino de vida. 180 grados, no dije 360, como que sí hice la oración de fe del pecador y sigo mi vida. No existe encuentro con el Señor. No has visto la cruz de tal manera que des respuesta a la cruz, que des respuesta al sacrificio de Cristo.
Todo esto empieza reconociendo, yo merecía muerte. ¿Cuántos merecían muerte? Díselo al Señor, yo merecía muerte, Señor. Mas en ese sacrificio de Cristo soy justificado. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz. Antes era enemiga de Dios, ahora soy amigo de Dios. Antes estaban en enemistad, en guerra, ahora estoy en paz. Hay reconciliación entre Dios y el hombre mediante la cruz. En esa fe que ese sacrificio fue por ti. Fue por ti, fue por mí. Jesús es nuestro sustituto. El justo pagando por los injustos. El bueno pagando por los malos. Él pagó nuestro lugar. Isaías 53. Vamos a Isaías 53. ¿Qué fue necesario para que hoy podamos decir, estoy en Cristo? ¿Qué sucedió ahí en la cruz? Él pagó en mi lugar. Vamos al verso 4, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Como éramos sin Dios rebeldes, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él, ¿en quién? En Jesús, el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué produce eso en tu vida? El justo por los injustos, alguien pagando en tu lugar. Yo sé muy claro, tú y yo lo sabemos, que si a un hijo, una hija tuya le va a pasar algo, ¿a poco no das tu vida? No, aunque sea culpable, mátame a mí. Hazlo conmigo, pero a mi hijo, a mi hija, no lo toques. Somos dispuestas por el bueno, dice, se da la vida, pero por el malo, ¿quién se va a poner en medio? Solo Jesús. Solo Jesús intervino de tal manera que tu deuda, que tu sentencia, la mía y la tuya fueran canceladas en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestro pecado, fue herido, fue precisamente atravesado con esa lanza, derramando hasta la última gota de su sangre por amor a nosotros. Dile, Señor, examíname, ¿soy esa por la cual tú subiste? ¿Soy ese por el cual tú subiste? ¿Sabes? El Espíritu Santo sé que habla a cada corazón. Yo soy culpable de juicio. Pero en esa cruz, Señor, pagaste ese juicio. La ira de un Dios santo fue derramado en Cristo Jesús. Él tomó esa copa y Él se sometió de tal manera que le dijo, Padre, yo lo hago. No hago mi voluntad sino la tuya. Yo tomo esa copa de ira. Que sea derramada tu justicia y cumplida tu justicia en mí. Eso lo hizo por Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabes? Esas mismas palabras, un día después que el Espíritu Santo fue derramado en la vida de los cristianos, ¿sí? Del pueblo de Dios, el Señor les dice algo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me van a ser testigos desde tu casa hacia afuera. Me van a ser testigos de quién soy yo, de mi poder, de mi gracia inmerecida, lo que he derramado, lo que he dado, van a ser testigos. Y un buen día, en Hechos capítulo 2, te voy a invitar que lo abras. Hechos capítulo 2, ese hombre cobarde, ese hombre traicionero, ese hombre que se escondió, que cambió sus palabras, que se llama Pedro, el apóstol Pedro,
Un día se levanta y con ese denuedo dado por el Señor empieza a predicar y decir precisamente Isaías 53. Y estaba una multitud escuchando. Y Pedro se levanta y declara lo que Jesús había hecho ahí en la cruz. Ese mismo mensaje fue predicado por Pedro. ¿Qué? Primer aspecto, Pedro hablando y declarando la palabra que él, como ahorita lo decía, que había sido cobarde, que cuando le dijeron, ¿tú eres de ellos? ¿Tú eres de Jesús? ¿De su grupo, de su equipo, de sus seguidores? ¿Y qué dice Pedro? No, yo no soy. ¿Y cuántas veces lo hizo? 3 veces. 3 veces, hasta tuvo que cambiar su vocabulario a un amén, a un me vale. Ya cambió. ¿Para qué? No lo descubrieran que era de los seguidores de Jesús. Y ese Pedro transformado con el poder del evangelio, que son las buenas noticias de que esa condena, esa esclavitud, tú puedes ser libre. Ese mensaje llegó a su vida en esa cruz, al ver esa cruz, ahí clavado Jesús, ahí siendo atormentado, ahí derramando su sangre poderosa. Lo estaba transformando, lo había cambiado, le había dado un nuevo corazón. Y en ese poder del Espíritu estaba predicando, y ese mensaje que declara trae una consecuencia. Él les empieza a decir, ¿sabes? Ese que se llevó arrastrando, llevó esa cruz, tú lo hiciste, tú lo abofeteaste, sí, tú le escupiste, sí, tú lo hiciste. Tú le pusiste esa corona de espinas. Tú le clavaste esa lanza. Tú le insultaste. Tú la abofeteaste. Eso hicimos al Señor. Eso hicimos tú y yo al Señor. Él predicó el evangelio. Buenas noticias. Cristo ya pagó. Cristo ya pagó de tal manera que dice ahí en Hechos 2:42. Dice que trajo un efecto, verso 37. Dice, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? El mensaje atravesó sus corazones. Ellos vino tristeza, aflicción, diciendo, sí, yo soy culpable, yo lo hice. Sus ojos fueron abiertos. Reconocieron cómo había clavado las manos de Jesús en el madero. Tú y yo tomamos ese martillo y clavamos sus manos. Y ellos estaban precisamente en ese dolor, sí, en ese reconocimiento hicimos que se compungieron de corazón. Vinieron emociones de tristeza, de dolor, pero ¿sabes? No se trataba de quedarse en esas emociones. En esos sentimientos, sí, yo soy culpable, sí, yo pequé, sí, y fallé. Sino que dijeron, tenemos que ir más allá. Acción. ¿Qué debo de hacer? Hicieron la pregunta, ¿qué debo de hacer? Sí, ya me dolí, sí, ya reconocí, ¿qué debo de hacer ahora? Y dice el verso 38, dice, Pedro les dijo, arrepentíos. Esa fue la primer predicación de Juan el Bautista. Arrepentíos. Arrepentimiento. Ese es el efecto que debe de traer la cruz. Ese es el efecto que debe de traer la sangre derramada del Cordero ahí en la cruz. Arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es un cambio de mente, una transformación, cambiando todo nuestro estilo de vida, toda nuestra forma de ser por el poder del evangelio, por el poder transformador de la palabra. Nosotros no podemos transformar a nadie. Dice ahí que al oír esa palabra vino ese dolor. Tenemos que declarar la palabra, tenemos que enseñar, decir lo que el Señor ha hecho ahí en la cruz. Tan grande amor de Dios que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda,
mas tenga vida eterna, vida en abundancia. Ese es el mensaje de salvación. El hombre está perdido porque no se le ha declarado la palabra. Pero cuando es declarada la palabra, tiene dos opciones, dos efectos que puede producir: comodidad, desinterés, o bien lo que ocurrió aquí. Dinos qué hacer. Y les dijo Pedro: arrepiéntanse, dejen de hacer lo malo, dejen de complacer su carne, dejen de complacer sus ojos, dejen de vanagloriarse por todo, humíllense ante Él. Y dice, segundo paso, bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu. ¿Qué haremos? El mensaje de Pedro estaba muy claro. Aquel que confiese su pecado y se aparte, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Aquel que confiesa, sí, yo me volé lo que sobró de lo que mi mamá le mandó a la tienda. Yo le dije a mi mamá que iba a un lugar y me fui a otro. Yo le dije, yo hice y pensé que en lo oscurito nadie me veía, pero Dios todo lo ve. Y dice, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Y esa transformación se da con el poder del Espíritu Santo, que dice la Biblia, convence de pecado, de justicia y convence de juicio. Ese es el poder de Dios, es el poder del Espíritu Santo. Y esto sucede cuando oyen el Evangelio. La fe viene por el oír la palabra del Señor. El Evangelio nos justifica delante del Padre. No puedes quedarte como Judas lo hizo. ¿Qué pasó? Una conciencia nada más ahí. Sí, traicioné, pequé, hice lo malo, pero no se arrepintió. No se arrepiente. Y lo que viene a hacer Pedro, ¿qué pasó? Viene arrepentimiento y viene una transformación a su vida. Una transformación que el Señor quiere hacer en tu vida. El Señor está aún este tiempo bajo esa gracia que quiere que tú recibas, porque Él ya la ofrece. Solo falta que tú extiendas tu corazón, tus brazos, tu vida, y decir, Señor, derrama de tu gracia en mi vida. Pregúntale al Señor, ¿qué haremos? Y el Señor dice, arrepiéntete. Da giro tu vida de 180 grados. Si confiesas tu pecado, dice el Señor, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. De toda maldad. ¿Qué haremos? Vamos a encontrar la respuesta de lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Mateo capítulo 16. Si has entregado tu vida, si tú quieres vivir esa nueva vida en Cristo, si tú quieres agradarle, dice el Señor, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, ¿a quién le dijo? Tomemos en cuenta, a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué más? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Aquí está la respuesta. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sigue a Jesús. ¿Tú quieres, mujer, varón, joven, seguir a Jesús? ¿Quieres tener un corazón agradable al Señor? ¿Una vida que agrada al Señor? Caminar detrás de Jesús. Se requiere esa palabra que dice en pos de mí. ¿Alguien quiere venir en pos de mí? Quiere decir que antes ibas en sentido contrario. Pero decir voy en pos de Jesús es volteo para seguir a alguien. Seguir a Jesús.
seguir sus pisadas, seguir sus huellas, seguir sus acciones, imitar. Si antes hacíamos lo que el diablo quería, ahora imitamos a nuestro Padre Celestial, imitamos a Jesús. ¿Cuánto parecido hay de Jesús en nosotros? Que el Señor hable en nuestras vidas, mis hermanos. Si alguno, es una decisión personal, una decisión individual, si alguno quiere, Él siempre desafió a las multitudes. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Si tú antes eras el rey, como Chente, pero sigo siendo el rey, no, Señor, me destrono, me bajo. Y ahí te sientas tú en el trono de mi corazón. Te sientas en el trono de mi corazón. Ya me niego a mis planes, a mi carne, a mi vanagloria. Ahora sí que todo aquello que accionamos, emprendemos, lo pasamos por el filtro. ¿Cuál es el filtro? La Escritura, la palabra del Señor. Aquí está, Señor, háblame, arrepiéntete. Háblame, Señor, me agrada esto, sírveme con alegría, de corazón. Cuida tus motivaciones y el Señor habla. Es una carta de amor del Señor, la Escritura. Todas nuestras prioridades, al negarnos a nosotros mismos, dejamos egoísmo, dejamos orgullo, dejamos envidia, autosuficiencia. ¿Qué haremos? Señor, ya no vivo yo, sino que tú vives en mí. Todo se va a manifestar en nuestra manera de vivir, en el orden de nuestras prioridades, en tu agenda, en mi agenda. ¿Quién es el centro de nuestra vida? ¿Quién es el centro de tu vida? Podemos decir, sí, Jesús. Y el Señor puede decir como aquel día, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado. No me tienen en primer lugar. Cuando he dicho, su primer y gran mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo, no a medias, no en tibieza, no en mediocridad, es con todo, espíritu, alma y cuerpo. En todas las áreas de nuestra vida abrimos la puerta al Señor. Tenemos luchas y tenemos luchas, pero cercanos a Él venceremos. En Jesús venceremos. Conforme a la palabra, a la obediencia, venceremos. Esa es promesa de nuestro Dios. ¿Qué dice más ahí? Tomaré su cruz, tomaré mi cruz. Tomar la cruz. Dice en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado sus pasiones y sus deseos. No más yo, Señor, sino tú en mí. ¿Qué quieres tú, Señor? ¿Cuál es tu agenda? Muchas veces en las oraciones estamos, Señor, por favor, dame, Señor, por favor, haz, Señor, por favor. Pero ¿cuántos hemos preguntado, tú qué quieres, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que este día haga al salir de aquí? ¿De qué voy a hablar? ¿Cuál va a ser el centro de todo? Si tú realmente, el Señor, Cristo es el centro de tu vida, tu hablar, tu accionar, se va a manifestar quién es el centro de nuestra vida. Si Cristo, Jesús, está reinando en nuestras vidas. Tomar la cruz, era la horrenda muerte en la cruz de tal manera que en ese último momento le exigía al peor asesino, al peor pecador, al peor hombre, al digno de esa muerte, que cargara con su propia cruz pesada hacia el lugar donde iba a ser crucificado. Morir al yo, morir a nuestra carne, no más esclavo del pecado, no más esclavo de nuestros pensamientos, como aquella oración que Jesús habló, venga tu reino, y no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor, que se haga tu voluntad. Seguir a Cristo marca un precio. El negarnos es un precio. El tomar nuestra cruz es un precio, es un gran desafío. El efecto de tomar esa cruz, porque no hay regreso. Tomo, Señor, negándome a mí mismo, crucificando mi yo, entregando todo mi ser sin regreso.
No puedo vivir un cristianismo, ¿sí?, barato. ¿Se trata de ir a la iglesia? ¿Salimos y a vivir nuestra vida? ¿O sigue el Señor ahí con nosotros, en nuestro carro, en nuestra casa, en nuestras motivaciones? ¿El por qué? Porque, ¿sabes? El hombre sin Dios tiene una mente, una vista bien limitada, terrenal, diabólica, porque es lo que el enemigo quiere. No ve más allá de sus narices y no puede practicar el amor si no ha experimentado el amor de Dios. Si no ha experimentado el perdón, no puede perdonar. No puede hacerlo. Se necesita a Dios. No podemos vivir un cristianismo mediocre. Ahora sí, como el tlacuache. ¿Cómo es el tlacuache? Se hace como el muerto. Pero para que ya se le vayan. No, ya se murió. Y nada más ve que ya todos corrieron, ya se fueron. Se levanta. O sea, en la iglesia, pues aquí estamos. Yo sí traje Biblia. ¿Cuántos trajeron Biblia? ¿Sí? ¿verdad? ¿Sí? ¿Llegaron al curso? ¿Cuál curso? ¿Sí? Amén. Pero hay algo más. No puedo manifestar aquí nada más que soy de Cristo. Si soy de Cristo, en todo lo que soy, no puedo decir, Señor, espérame. Pero mis asuntos financieros son míos. Señor, espérame, pero el asunto cómo educo a mis hijos es mío. Espérame, Señor, yo sé a quién elijo como amigos. Yo sé que elijo qué veo en la televisión, qué veo en el celular, qué veo, qué hago, qué palabras uso, yo elijo, ¿no? ¿Sabes qué? Un cristianismo es un regalito que te trajeron ahí como mi mochila de París, ¿verdad? Pero no de París. Pero bien, es que te traje ese llaverito que dice Cancún. Bueno, tú y yo somos una muestra de quién es Cristo. Es una muestra de quién es Cristo. Porque dice la Escritura que tú y yo somos embajadores, representantes del reino, representantes de Jesús aquí sobre la tierra. Porque si su iglesia está sobre la tierra, es porque tenemos encomienda, tenemos una gran comisión, pero que se ha omitido porque no vivimos un cristianismo centrado en la obra de Cristo. ¿Cuántos quieren seguir al Señor? Dale respuesta, Señor, yo quiero seguirte, por lo cual mi vida dará un giro de 180 grados. Hay luchas, mis hermanos, cada día se llevan a cabo batallas. Nadie podemos decir que yo no tengo batallas. Si estoy en este cuerpo, estoy aún sobre la tierra, hay batalla del espíritu contra la carne, pero va a ganar lo que tú y yo alimentemos más. Eso es lo que va a ganar. Seguirle un giro, un cambio de vida, ¿sí? No la corriente de este mundo. No puedo estar bajo esa frase, solo tengo una vida y tengo que vivirla. No, tu vida y mi vida tiene que dar frutos dignos, evidentes de un arrepentimiento. Y mira que cuántos le han suplicado al árbol de limón que dé limones. Por favor, ¿verdad? Da limones, da limones. Es de limón, nada más que va a haber un tiempo que se va a evidenciar. Dame más limón. No, ¿sabes qué? El fruto va a venir por ende, por consecuencia, una forma natural. ¿Sí? De una forma natural. Esos frutos van a venir, por lo cual dice Lucas 3:8, por ahí Fer, el verso, está en diferentes traducciones. Dicen palabra de Dios para todos, Lucas 3:8. Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado. En traducción lenguaje actual dice, muestren con su conducta que realmente han dejado de practicar el pecado. Y en nueva traducción viviente, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Muestra con tu conducta que realmente has dejado de practicar, ¿sí? De practicar. Ya no es en lo que vivimos, ya no es en lo que nos movemos, ya no es lo natural en nosotros, no, porque tenemos una nueva naturaleza.
Nos caemos, pero ¿sabes qué, Señor? En ese momento viene arrepentimiento, confesión de pecados y doy un giro. No puedo seguir en lo mismo. No puedo seguir bajo esa misma conducta. Muestra con tu vida que realmente has dejado el pecado, de practicar el pecado. Demuestra con tu forma de vivir que te has arrepentido de tus pecados y has vuelto a Dios, en pos de Él. Hay hombres en la Escritura que vivieron el causa-efecto. Un hombre como Saúl, y hasta él lo reconocía, tenía poca valía él mismo, ¿verdad? Decía, yo el pequeñito de la tribu, ¿verdad? De Benjamín, yo el insignificante. Y el Señor lo eligió, lo ungieron, ¿sí? Lo ungieron como rey. Y dice, aún su forma, su estatura, se distinguía para ser un guerrero, un rey, ¿verdad? Un representante para defender a la nación de Israel. Pero ¿qué pasa un día? Le da instrucción Dios como a Adán y Eva. Le dice, vas a matar a todos los amalecitas. Ni una cucaracha se tiene que quedar viva ahí. Y los manda y regresan y ya sabemos, y espero que sepas esto, si no, lee todo este pasaje en Primera de Samuel capítulo 15, pues, lo lees en casa, y dice ahí que bueno, se trajo al rey Agag, se trajeron lo mejor del ganado, y viene ahí a hablar palabra con él, y le dicen, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué se escucha ese sonido? ¿Por qué vemos esto? Aquí está Agag, ¿qué pasa? ¿Qué instrucción te dio Dios? Pues darle cuello a todos. Pero, ¿y el rey? El mero de todo, lo que lo rige, es decir, todavía hay un corazón ahí reinando el pecado. O sea, dices tú que lo que más batallas es la pornografía en el celular y todavía tienes su celular a un lado. Ahí tenía Agag, ahí tenía todo. Y dice, bueno, es que, pues mira, como que me junto con la realeza, ¿no? Con Agag, él le importaba más las relaciones interpersonales, internacionales, ahí con otro. Me voy a codear con otro rey, porque como él tenía un complejo de inferioridad bien fuerte, y pues lo vieron hacer a eso a él, y toda la gente, oye, pero también puedo llevar esta borreguita para mi casa para una barbacoa, y es que también puedo, y él les dice, es que fue para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. Se manifestó que no era su Dios. Es para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios, ya no era su Dios. Él estaba centrado en sí mismo. Dice, pero bueno, vamos a que me presentes y que todos me aplaudan. Quería protagonismo. Nunca estuvo al centro el Señor. Por lo cual, por cuanto tú desechaste la instrucción de Dios, Él también te ha desechado. Causa y efecto. Otro hombre, David, el que su papá lo tuvo en poco, ¿verdad? Fueron a ungir nuevo rey que iba a llegar después de Saúl y le presenta a todos los de perfil griego, ¿verdad? Así fuertes, musculosos, de tipo Rambo, no sé, ahí los hijos de Isaí. Y dice que no, este no es, le dicen, y oye, ¿no tienes otro por ahí? Sí, ahí está el del arpa, ¿verdad? El de la música, el que está con los borreguitos, con las ovejitas. Pues tráemelo, ese es. Y el Señor lo levanta. Y es un hombre guerrero. ¿Quién se enfrentó a Goliat? David lo hizo. Él era un hombre que iba ahí en la guerra, él tenía las estrategias, toda la sabiduría de Dios sobre él. Pero llega un día que se queda en la casa, cuando era tiempo de guerra, era tiempo de salir a trabajar, no era tiempo de estar, ahora sí que dormido, sentado en sus laureles. Después investigué, a ver si alguien me afirma, dije, ¿por qué dicen que dormido en tus laureles? Y es que la hojita es para relajar, para dormir. Dice, por eso estás dormido en tus laureles. Bueno, así se quedó en la casa. Y dicen que la madre de todos los vicios es la ociosidad. O sea, ¿en qué pienso? Y empieza el hombre a soltar
Y si tiene el celular, la televisión, bueno, él lo que hizo fue rascarse la panza, David, ¿verdad? Se salió a su patio y vio una mujer. Él era rey, él es hombre, ¿sí? Y dice, a ver, tráigamela porque vio de más de ella. Y ahí es un punto que señalar en cuanto a la mujer, ¿verdad? Su vestimenta con decencia, con pudor. Pero él la ve, la manda a traer, se acuesta con ella y después ya le anda ahí con que tronándose los dedos porque sale embarazada. ¿Y qué dice? No, pues hay que mandar traer a tu marido. Y no, pues el marido no quiso acostarse con ella. Bueno, vamos a mandarlo que vaya a la guerra. Y póngamelo adelantito, pues ya lo mató. Ya desapareció el problema. ¿Será con quien realmente se peca? No era contra el esposo, no era contra alguien, era contra Dios mismo. De tal manera que él dice, ya se acabó tu cuento, ¿verdad? Ya se acabó la tensión, ya se acabó el estrés, todos felices y contentos, pero hubo consecuencia. Viene el profeta Natán y le dice, David, hay ceguera ahorita en ti, ¿te ocupas de lo tuyo? Así que empieza dándole una analogía. Alguien tiene un animalito y otro tiene muchos. Va a llegar visita a la casa y dice, voy a hacer barbacoa, pero pues no me quiero perder ninguna de las mías. Mejor voy y le quito al vecino la suya y la cocino para dar de comer a todos los que están en mi casa, todos los compadres, todos los amigos, todos. Y que dice, se le pone ardiendo el momento y dice David, ¿sabes qué? Hay que hacerle, y empieza con toda su sentencia. Pues ese eres tú, David. Ese eres tú. ¿Creías que Dios no lo había visto? ¿Creías que lo habías hecho en lo oscurito? Pues ¿sabes qué? Tu hijo va a morir. Causa su rebelión, ¿sí? El separarse de Dios, el dejar a un lado porque los mandamientos de Dios ya habían sido dados. Muere su hijo. Y de ahí viene el Salmo 51, donde hay una expresión total de él que dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Porque reconocía que había suciedad. Crea en mí, Señor, un corazón recto, porque sabía que había sido corrupto en sus decisiones. Sus deseos de su carne se habían manifestado, sensuales. Que los deseos de sus ojos, lo que había deseado, se había precisamente llevado a cabo. Que su vanagloria, yo soy rey, así que ven para acá, tráemela. Todo esto había imperado él, de tal manera que le dice al Señor, purifícame, Señor, con hisopo. Saca la skull brush esa de aluminio y tállame. Quita la maldad de mí, quita la maldad de mi corazón. Por lo cual le contesta Natán al ver ese arrepentimiento de David, pero Dios, ¿verdad? Viene de ti un reinado, ¿verdad? Que ahí viene Jesús. Dios le perdona, Dios perdona a David. El hombre sin Dios tiene consecuencias. Hay la paga del pecado, que es muerte. Toda decisión tiene una consecuencia. Tarde o temprano llega la factura. Ya es día de pagar colegiaturas. Ya es día de pagar el recibo de la luz. Ya es día de pagar la renta. Bueno, todo tiene una factura. Pero ¿saben, mis hermanos? Esa factura espiritual, no te creas que te va a salvar el Señor de la factura del carro. Vas a pagarla. Pero la factura espiritual de tu alma, de mi alma, solamente ahí está cancelada en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquellos que le reciben, aquellos que creen que él es su Salvador, aquellos que reconocen el señorío de Cristo, dice el Señor, serán hijos de él. Los tomará por hijos. Somos iglesia nosotros. El Señor dice, ¿alguno quiere venir en pos de mí? Y nosotros, yo creo que todos los que estamos aquí, un día le dijimos al Señor, sí, yo quiero ir en pos de ti. Por lo cual, la suma de todos nosotros forma la iglesia local de Cristo, porque sabemos que la iglesia está por todo el mundo. Somos la iglesia local.
Somos la iglesia de Cristo. La suma de todos nosotros somos el cuerpo de Cristo. ¿Habrá iglesia sin Cristo? ¿Incluido Cristo? ¿Incluido el Señor? ¿O hay iglesias donde se le ha cerrado la puerta al Señor? Hay una iglesia que se llama La Odisea, ahí en Apocalipsis capítulo 3, ahí está el relato de esta carta a esta iglesia, La Odisea. Y esta ubicación de esta localidad no tenía agua propia. De un lado estaba un lugar donde tenía aguas termales, de otro lado tenía aguas frescas, frías, refrescantes. Así que no había más que una manera, a través de otra localidad, llevarle por medio de tubería a la ciudad del agua. De tal manera que venía y ya no llegaba, no había ni fría ni caliente. Había agua tibia. Imagínate ahorita con este calorón. ¿Te quieres un vasito con agua? Sí, por favor. Sí, porque traigo mucha sed, estoy sudando. Y te dan agua tibia. Dices, no, por favor. Ni el café tibio me gusta. O está caliente o no está caliente. Tibio, dice el Señor, lo vomitaré de mi boca. Por cuanto no tú eres frío ni caliente, sino tibio, te escupiré. Así lo dice el Señor, Dios Santo. Y dice él, ¿te crees? Vamos allí, vamos por favor, Apocalipsis 3, vamos a terminar. Verso 14, dice el 15, yo conozco tus obras, quien eres frío ni caliente. Ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Aquí está hablando, ¿sabes? Al decirle yo soy rico y de nada tengo necesidad. Era una iglesia donde ellos se creían autosuficientes. Vivo en mi comodidad cristiana. Porque sabes, si tú no quieres nada con el Señor, toda palabra que escuches, que aún leas en la Escritura, te va a incomodar. Te va a incomodar. Porque el pecado está gobernando. Porque la carne está gobernando. Y esta iglesia estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo puedo, yo soy, yo quiero, yo puedo hacerlo, no tengo necesidad de nada, no tengo necesidad de nadie. Voy a la iglesia, hago esto, vivo mi vida. Es una comodidad cristiana. En una mediocridad. En una tibieza, no se hacía manifiesta la presencia de Dios en la vida de la iglesia. Pero ¿sabes? Es una carta que estaba a tiempo. Como este es un mensaje que llega a tiempo a nuestras vidas. Mientras que estamos con vida, mientras que estemos aquí, mientras que el Señor no haya venido, tenemos oportunidad de recibir esa gracia. El Señor le dice a ellos, ¿sabes? Tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Todo esto es el hombre sin Dios. Todo eso es el hombre que no quiere nada con Dios. Y le empieza a decirse, y vamos al verso 20 que dice, pero he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está hablando a nosotros, a cada uno de nosotros. Él está hablando a nosotros como iglesia. La iglesia había sacado de su agenda a Dios. Era parte de un diario vivir, una cultura, de un hábito. Voy a la iglesia, pero no he comido su palabra. No he ingerido su palabra para que sea parte de mi ser, parte de mi vida, de tal manera que se refleje en todo lo que somos y en todo lo que vivimos, aunque incomodemos a los demás. Él toca la puerta, él estaba de aquel lado, él estaba fuera de la iglesia. Si alguno oye, es personal, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decisión. Entraré a él, cenaré con él
y Él conmigo, de vuelta a comunión con Dios. Te voy a invitar que te pongas de pie.